¿Qué tal, amigos? Voy a tocar otra vez un tema que quizá lo lleve a usted a decir: ay, este Ángel cómo está fregando, está como cuchillito de palo dándole con el tema. Sin embargo, creo que vale la pena tocarlo una vez más por las implicaciones que tiene para usted, al margen de la edad que tenga, y también para quienes están entrando recién al mercado laboral, jóvenes de 22, 23, 25 años, o aquellos que nomás estudiaron hasta la preparatoria, que nomás llegaron a ese nivel y se han incorporado, están a punto de incorporarse al mercado laboral, contando con 18, 19 años de edad. Es el tema de las pensiones o, de una manera más general, de la preparación de su futuro. Espero que el tema sea de interés para usted. Quiero decirle algo que también ya he señalado en ocasiones anteriores. Yo soy producto de la generación de los años 60. Yo estudié en la Escuela Superior de Física y Matemáticas de 1964 a 67. Estudié la Vocacional 2 el año 62 y 63. Y soy un producto, vamos a decir, nato de esos años del glorioso desarrollo estabilizador y también del partido único, posteriormente fue partido casi único, y una época en que el futuro se veía luminoso. Suelo decir yo que en aquellos años jamás pensábamos que nos íbamos a morir. Es decir, no lo decíamos, pero actuábamos como si fuéramos inmortales, que siempre íbamos a tener un empleo bien remunerado, felices, todos. Sin embargo, al paso de los años, la realidad nos tocó la puerta y nos dijo: hey, Ángel, fíjate que no eres inmortal y fíjate que no preparaste tu futuro y hoy vas a pagar por ese descuido. Hoy hay cientos de miles, por no decir millones de mexicanos más o menos en las mismas condiciones que le he comentado. No preparamos nuestro futuro, no hemos podido tener acceso a una pensión digna en el sentido de que se acercare lo que hemos recibido o lo que recibimos de pensión de acuerdo con el ingreso que teníamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que los jóvenes que hoy están a punto de entrar al mercado laboral deberían verse en el espejo nuestro. Las pensiones es quizá el problema, como aquel anuncio de El Cigarro, seguramente lo recuerda usted. Las pensiones, pues, son y serán el problema de este país. Los tres candidatos nada han dicho y lo más probable es que nada digan, o si lo dicen, van a decir una cosita ahí por encimita, que para que esto, que el otro, que jalamos de acá y esto, pero no. El problema de las pensiones es mucho más profundo, más grave incluso. Veamos primero el efecto en las finanzas públicas. Para este año, el gobierno federal, como una partida importante en el presupuesto de egresos de la Federación, deberá destinar alrededor de 800,000 millones de pesos para pago de las pensiones de alrededor de 4,5 millones, quizá un poquito abajo de 5 millones de pensionados. Son los que nos jubilamos o nos pensionamos, con la ley del 73 del Seguro Social. Eso nos da derecho a tener un servicio médico, recibir un ingreso mensual seguro, magro si usted quiere, pero una gotita que está ahí cayendo. Pero esos 800,000 millones de pesos que salen del presupuesto, que salen de los recursos de todos los mexicanos, de todos los contribuyentes, se van para pagar una pensión de 4,5 millones de mexicanos. ¿No le parece injusto eso? Claro, lo es. Pero esa es una ley que se aprobó en 1973 y duró hasta 1997. Una ley que fue pensada para un país cuya composición demográfica era completamente diferente. En el año 1973, en promedio, una mujer mexicana tenía durante su vida fértil, es decir, de los 15
a los 49 años 7 hijos nacidos vivos. Hoy está por debajo del 2%, de 2 hijos, y cuando debía ser, para mantener estable la posición, lo que se llama tasa de reposición, 2.1. A cambio de eso, los mexicanos vivimos más y crece de una manera muy acelerada la parte de los mayores de 60 años. Menos hijos, o sea, menos niños, menos jóvenes, menos nuevos entrantes al mercado laboral y más viejos que tienen enfermedades o que tenemos enfermedades caras. No son diarreas, gripes o alguna infección de la garganta, no. Estamos hablando de enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, problemas cardíacos, diabetes, etcétera, que resultan muy caros para el sistema público de salud. Pero en fin, esos 800,000 pesos representan casi el 16% del presupuesto de egresos de la Federación aprobado por Cámara de Diputados para este año. Si a esos 800,000 pesos le sumamos los 650, 700,000 pesos de costo financiero de la deuda, ya suma 1.5 billones, billón y medio de pesos, que casi es el 30% del presupuesto. Y el incremento que esa aportación a pensiones va a sufrir año con año en los próximos 10, 15 años, va a ser superior al 12, 13 o quizá 14%. Para el año próximo, lo más probable es que estos 800,000 millones de pesos sean 900,000 millones de pesos. Y no hay forma de eludirlos. En esas condiciones, yo le pediría a usted, si tiene 20, 25 años, 30 años quizá, que no eche en saco roto esto que le estoy pidiendo. El problema de las pensiones es un problema muy grave para nuestro país. Va a impactar a las finanzas públicas, cada vez se le va a estar quitando más y más al presupuesto de egresos de la Federación para pagarle a un grupo muy pequeño de mexicanos. ¿Y por qué digo muy pequeño? La población económicamente activa somos alrededor de 53, 54 millones. De esos, 2/3 partes trabajan en la informalidad, siempre han trabajado en la informalidad, casi todos ellos, y no tendrán derecho absolutamente a algo, ni a servicio médico, ni a pensión. En cambio, la otra tercera parte, esos 30% que seríamos nosotros, eso sí estamos en la informalidad y tendrán esos, yo ya estoy pensionado, alguna pizcachita ahí. ¿Quiere usted tener cuando tenga 70 años o 75 una pensión digna? Métale dinero a su Afore. Métale, pero con ganas, con fe y decisión, y no lo saque. Porque de otra forma va a tener usted una pensión que en el mejor de los casos va a alcanzar posiblemente el 22, 23% de su último salario. Y habrá millones de mexicanos que ni siquiera van a poder alcanzar la mínima garantizada, que sería un salario mínimo. Ese es el panorama, y eso hablo de la formalidad en este país. ¿Han dicho algo los candidatos al respecto? No. En primer lugar, no es un tema muy atractivo, es un tema comprometedor, y lo peor es que algunos ni idea tienen de la gravedad de este problema. ¿Usted cree que López conoce las especificidades de este problema? No, ni idea tiene. Por eso lanza, y que vamos a darle a los ninis, y que vamos a darle a esto, y que vamos a... No, el problema pensionario en este país es un problema que abarca prácticamente a todos los sectores. Abarca a todos, sin distinción alguna. ¿Qué es lo que sucede con los adultos mayores? En primer lugar, el sistema de pensiones que tenemos establece la edad de 65 años para poder pensionarse. Sin embargo, este nivel de edad fue definido cuando la expectativa de vida era muy diferente a la que tenemos ahora. Hoy, y se espera que para los próximos 5 o 10 años, la expectativa de vida al nacer para un mexicano sea de 78 o 80 años. Si usted se jubilare a los 65, todavía 15 años
viviría. ¿Y qué va a pasar si obtiene una pensión magra como la que le describí? Usted va a pasar una vejez muy, pero muy difícil. Si a esa vejez llegó con diabetes o con problemas cardíacos, va a ser todavía más difícil. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que parece ya cantaleta, porque ya le escuché eso a Ángel. No me cansaré de repetirlo. Cada uno de nosotros tiene la obligación y debemos educar a las generaciones que vienen en que preparemos nuestro futuro. Y no hay otro más que trabajando y ahorrando. Pero no el 6.5%, 6.25%, ese porcentaje de los cuales el trabajador solo aporta 1.125% de su salario. El 5% lo pone el sector privado y la otra parte lo pone el gobierno federal. Es decir, el trabajador prácticamente nada aporta para construir su futuro. Ah, pero eso sí, todo el mundo quiere una pensión como si estuviera en Suecia o en Dinamarca o en Alemania. No es posible eso. Por eso repito mi súplica. Hay que educar, hay que concientizar a las nuevas generaciones de que su futuro, su pensión y la vida en su vejez va a ser obra única y exclusivamente de lo que ellos logren construir. Nadie les va a regalar una pensión jugosa. Nadie los va a cuidar. Ay, bueno, pues Ángel no tiene pensión, no tiene servicio médico, pero aquí vamos nosotros, aquí, véngase mi Ángel para acá. ¿Qué le duele? No, pues que esta uña enterrada, ahorita se la sacamos aquí. No, eso no existe. No va a existir eso. Por eso debería usted preguntarse, ¿cuál de los tres candidatos entendería mejor este problema? Y no le pregunte a mí, porque él sí lo conoce, pero tiene la solución fácil. No, pues ya veremos allá, le vamos a quitar el 5% al Infonavit, nos lo traemos para acá, y la mentira que te eché. No, no, no. Pregúntele usted a López y pregúntele a Naya. Porque Mid, cuando estuvo en la Secretaría de Hacienda en el sexenio anterior, nada hizo por esto. Y ahora cuando estuvo con Peña Nieto tampoco, por el contrario, incluso la que fue su portavoz casi todo el tiempo que estuvo en esta segunda vuelta en Hacienda, decía, es un problema complejo donde intervienen varios actores y hay que dejarlo para el otro gobierno. No, los problemas no son para dejarlos al otro gobierno, son para que el gobierno que esté en funciones debe empezar a enfrentarlo, analizarlo y proponer soluciones. Por eso le digo, no le pregunte a mí, hombre, no le pregunte, no tiene caso, va a perder el tiempo y se va a enojar. En todo caso, pregúntele a López y pregúntele a Naya. Dice usted, bueno, y Margarita y Rodríguez, no, hombre, menos a esos, no tiene caso, pues, no pierde el tiempo. Al final le pido que se quede con esta súplica, más que petición, es una súplica. Si usted ya tiene, como yo, arriba de 70 años, trate de concientizar a sus hijos y nietos de que deben preparar su futuro. Porque de otra manera van a enfrentar una vejez muy, pero muy complicada y muy triste. Una pensión, por pequeña que sea, le garantiza el servicio médico en el Seguro Social o en el ISSSTE o en el Instituto de las Fuerzas Armadas, pero al final de cuentas servicio médico. Pero si no tiene eso, va a pasar años de vejez muy, muy difíciles. Le agradezco la atención y espero yo que esto que le he planteado contribuya a que se preocupe usted por su futuro, traducido esto a construir o a sentar las bases de una pensión, pero que también concientice a sus hijos y nietos de la necesidad imperiosa de empezar ya a construir su futuro. Muchas gracias.